Buenas tardes. Como sabéis, esta sesión forma parte de un ciclo de charlas más amplio que llevamos llevando a cabo todos los martes a las 6 de la tarde de forma online y que forma parte también de una campaña que venimos realizando a través de la crisis del COVID para reivindicar un cambio de modelo en todos los sentidos. Esta campaña se llama Reiniciar el Sistema, que podéis encontrar y que os animo a seguir a través de todas nuestras redes sociales. Esta es ya la de hoy, nuestra cuarta sesión, ya que la de la semana pasada la tuvimos que posponer y que ya tiene una fecha fijada para el próximo miércoles 9 de diciembre a las 6 de la tarde también. Y la que nos toca hoy, en ella vamos a analizar y hablar sobre las limitaciones que la democracia española ha encontrado desde la época de la transición hasta la actualidad. Como sabéis, el 20 de noviembre de 1975, a falta ya de pocos días para que hayan pasado 45 años desde entonces, muere Franco, el último dictador fascista de Europa Occidental, y comienza el periodo que se conoce como la Transición Española. Después de este proceso, España deja de ser una dictadura que ha durado 40 años y pasa a regirse por una constitución que restablece la democracia en nuestro país. 5 años antes de su muerte, Franco designa como sucesor a Juan Carlos de Borbón, que finalmente se presenta ante la ciudadanía como la persona que va a terminar con la dictadura, pero que, sin embargo, menos de 6 años más tarde, parece que hay motivos para dudar sobre su implicación en el intento del golpe de Estado de Tejero. 45 años más tarde, en la actualidad, la jefatura del Estado sigue estando ocupada por la descendencia de un heredero directo del franquismo. Muchas víctimas del franquismo siguen enterradas en las cunetas y la simbología que exalta la dictadura sigue campando a sus anchas. Por eso nos hacemos preguntas como la de cómo se extienden y mantienen durante décadas de democracia política las redes institucionales y empresariales del franquismo, o cómo quiénes son las élites de nuestro país y qué influencia tienen en el desarrollo del capitalismo español desde entonces. Y lo más importante, cómo se ve limitada actualmente nuestra democracia por estas malas influencias. Para contestar a esta y otras preguntas, contamos hoy con dos personas a las que le quiero agradecer desde nuestra organización su colaboración y participación. En primer lugar, contamos con Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina de la Asociación Paz con Dignidad, que ha realizado trabajos de investigación y publicaciones sobre el poder y los impactos y la violación de los derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales. Las investigaciones se orientan hacia la acción social y política, de manera que las actividades de sensibilización y formación son centrales, como también lo son la construcción de redes, las plataformas y campañas amplias e internacionales. En segundo lugar, contaremos con la intervención de Rubén Juste, sociólogo, doctor en sociología, que ha sido asesor parlamentario de Unidas Podemos, asesorando en las comisiones de investigación sobre la crisis financiera y sobre la financiación irregular del Partido Popular. También ha trabajado con otras formaciones de izquierda en Paraguay y en Ecuador, y actualmente es consejero técnico en el Ministerio de Igualdad. Para ello, les vamos a ceder la palabra para que hagan sendas intervenciones y al finalizar ambas procederemos a establecer un turno de preguntas a lo que os animo que nos trasladéis todas aquellas cuestiones que os susciten a través de sus intervenciones o aquellas sobre las cuales consideréis para reflexionar. Así que sin más, para no robar ya más minutos, le paso la palabra a Erika González. Pues muchas gracias, Mónica, muchas gracias a Ruge por invitarme a participar en este espacio, aportando el trabajo de OMAL y poder también compartir con vosotros y con vosotras algunas ideas, algunas cuestiones que venimos trabajando para el debate, el intercambio, las reflexiones que podamos tener al final. Lo que yo voy a exponer en esta intervención sería la evolución del capitalismo español que se viene o que se ha recogido, hemos recogido en el observatorio en un libro que se llama ¿A dónde va el capitalismo español? Nosotros veíamos importante publicar un libro de estas características porque, bueno, recoge en gran medida el trabajo que hemos venido realizando en OMAL. OMAL surgió en el año 2003, justo en el momento de expansión de las multinacionales españolas y tras el crash global de 2008
que fue un punto de inflexión que cerraba esa etapa de expansión de las multinacionales, vimos que era interesante hacer una caracterización del proceso de expansión y de crisis, ¿no? Y que además ahora con el coronavirus esa crisis se está acelerando, ¿no? El libro aborda sobre todo de dónde viene el capitalismo español, que encaja, ¿no? en estas charlas, en estos debates, para ver por qué estamos o cuáles son las características y de dónde vienen de la situación económico-política actual, para saber sobre todo también hacia dónde va ese capitalismo español. Entonces, en este tiempo de ponencia voy a hacer primero como una breve caracterización de las empresas transnacionales en el capitalismo global, como un marco general de ese capitalismo global que estamos viviendo, para después revisar muy brevemente las 4 etapas que ha vivido el capitalismo local, ¿no? El capitalismo español. Por apuntar entonces estas ideas, estas algunas claves que consideramos que son importantes para conocer qué poder tienen las empresas transnacionales en el capitalismo global. Pues por un lado apuntar una idea, y es que las empresas transnacionales son el instrumento, la forma jurídico-económica que las élites económicas han ido perfeccionando a lo largo de la vida del capitalismo, a lo largo de estos 150 últimos años, para ir mejorando la extracción y la acumulación de riqueza para esas élites, ¿no? La posición de dominio que ahora mismo tienen estas grandes corporaciones y los fondos de inversión, pues no se explica si no es por el proceso de concentración y centralización que este capital ha ido teniendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Otra idea importante que queremos señalar es que más allá de los discursos neoliberales, el Estado ha sido y sigue siendo esencial para la expansión de las empresas transnacionales. Es un soporte político-económico permanente, ¿no? Pone a disposición de estas corporaciones diplomacia económica, créditos blandos, políticas de internacionalización, acuerdos comerciales y de inversión, e incluso cuando quiere proteger algunos recursos estratégicos o bienes estratégicos para el servicio de estas empresas, pone a disposición de las multinacionales los aparatos de represión y control social para contener posibles protestas, ¿no? Toda esta maquinaria, ¿no? es engrasada por la conformación de una clase político-empresarial, ¿no? Estamos hablando de algo más que de puertas giratorias, aunque bueno, pues han sido sistemáticas las puertas giratorias. Los últimos ejemplos pues los hemos visto, ¿no? Con la ex ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha fichado por Iberdrola, y también la ex ministra de Empleo y Seguridad Social del último gobierno del PP, que lleva unos meses ya contratada por la COE, ¿no? Entonces, cómo ese engranaje, cómo esa clase político-empresarial lo que hace, lo que consigue es que los gobiernos identifiquen las ganancias de estas grandes corporaciones con el interés general, ¿no? De manera que se utilice esta justificación para que el Estado esté a disposición de los negocios de estas corporaciones. Además, ese vínculo que existe entre las empresas transnacionales y los estados, lo que permite, también dentro de las instituciones financiero y económicas internacionales, pues Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, lo que permite es reconfigurar la legislación para que esa legislación, tanto nacional como internacional, económica o comercial, sea funcional a los intereses de estas empresas transnacionales. Se constituye, se construye lo que algunas organizaciones y redes sociales hemos llamado la arquitectura jurídica de la impunidad, que se basa en la nueva lex mercatoria. ¿Qué es esto? ¿No? Es miles y miles y miles de normas comerciales y de inversión que blindan los intereses y los negocios de las empresas transnacionales y que están contenidas, por ejemplo, en esos acuerdos de comercio, los acuerdos de protección y promoción bilateral de inversiones, en contratos que tienen las empresas transnacionales con los estados, las rondas de negociación de la Organización Mundial del Comercio, los planes de ajuste estructural del Banco Mundial, ¿no? Son todo un conjunto de normas que blindan esos intereses. Y además tienen una herramienta que da un
elevadísimo, un muy elevado grado de seguridad jurídica a esas leyes, ¿no?, que protegen los intereses económicos, que son esas cláusulas de arbitraje entre inversor y Estado, por el cual las empresas transnacionales, si consideran que hay alguna política económica, social, ambiental, que menoscaba sus intereses o perjudica sus inversiones, es decir, no obtienen tantas ganancias como las esperadas, pues puede evadir el sistema judicial interno de un país y acudir directamente a un tribunal de arbitraje internacional que se rige exclusivamente por una normativa comercial. No se introduce otro tipo de legislación social o ambiental en el cual poder juzgar en sí si la decisión política ha sido justa y mantiene o respeta normativa internacional, por ejemplo, los derechos humanos. Únicamente tienen esa legislación comercial y las sentencias que generalmente benefician a las empresas transnacionales, pues hacen que son coercitivas, son de obligado cumplimiento. Los estados, cuando son sancionados, tienen que pagar a la empresa transnacional y eso dota de gran seguridad jurídica a estos intereses de las empresas. En cambio, los derechos humanos, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos colectivos, lo que ocurre es que están reenviados a la legislación interior de los países que han sido deteriorados por las políticas neoliberales y apenas existen obligaciones para las empresas transnacionales en cumplir esos derechos humanos. No hay una tremenda asimetría normativa. Esta es otra de las características importantes a tener en cuenta con cómo funciona el capitalismo global y el capitalismo particular del Estado español, ¿no? Todo este engranaje, esta clase político-empresarial, este engranaje de articulación entre el Estado y las empresas transnacionales se justifica por el beneficio que da el efecto goteo. Es decir, si se incrementan las ganancias, la riqueza de las élites, y esa riqueza irá filtrando a las capas más bajas de la pirámide económica. Y la realidad es que es una tesis que no se sostiene, porque el proceso de ganancias, digamos, de acumulación de riqueza, está en los mecanismos que tiene el capitalismo de extracción de riqueza. Y esos mecanismos, que han variado poco, se han ido incluyendo innovaciones u otro tipo de ejes, pero son mecanismos que se han mantenido bastante fijos a lo largo de toda la historia del capitalismo, ¿no? Y se basan, pues, en la devaluación salarial, en la precariedad laboral para minimizar los costes laborales, se basan en una explotación creciente de los territorios para extraer las materias y energías que son la base material del sistema y que, bueno, pues se necesita este tipo de materiales para mantener esa rueda de producción y de consumo. También la financiarización de todo lo que puede comprarse y venderse. Se puede especular con derechos básicos como la vivienda o como la alimentación, por ejemplo. Y la mercantilización continua, o sea, el intentar ampliar el negocio a todo lo que no esté bajo la lógica de la mercantilización para conseguir beneficios a partir de todo lo que no esté en el mercado. Hay que ampliar ese mercado a más territorios, a más bienes, a más servicios, ¿no? En definitiva, lo que se hace es priorizar los mecanismos de acumulación de riqueza, de reproducción de capital, sobre los mecanismos que permiten la vida, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en OMAL apuntamos a que los beneficios empresariales no se pueden realizar sin la violación de derechos humanos, porque estos conflictos socioambientales, el incremento de la desigualdad, están en la raíz misma de estos beneficios empresariales, ¿no? Este sería el marco de algunas ideas generales que queríamos apuntar de cómo analizamos que funciona este capitalismo global, el papel que tienen las empresas transnacionales, para ver ahora el capitalismo local, el capitalismo español. En el libro ¿A dónde va el capitalismo español? Apuntamos 4 fases, como digo, ¿no? Y 4 fases de un capitalismo que está protagonizado por un puñado de grandes corporaciones, ¿no? Son 2 bancos, el BBVA y el Santander, son 3 eléctricas, Iberdrola, Naturgy y Endesa. Son una compañía de telefonía, como es Telefónica, una compañía petrolera, como es Repsol, una textil, como es Inditex, y luego ya 6 constructoras y 2 grandes cadenas hoteleras, ¿no? En su mayoría son del sector servicios. Ahora veremos, ¿no?, que proceden de la privatización de las grandes empresas de servicios españolas, y lo que han hecho es, pues, conseguir el control de ese sector servicios tanto en el Estado español como en otras regiones donde
se han expandido, y después las constructoras, que también las conocemos, ¿no? ACS, SACIR, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, y las turísticas, entre las grandes, la Barceló, el Grupo Barceló y Solmelia, que incrementaron de envergadura y se internacionalizaron por la especialización económica que tiene el Estado español dentro del capitalismo global, que es una especialización inmobiliaria o constructora que ha ido teniendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Muchas de estas empresas tienen su origen a finales del siglo XIX y principios del XX, pero realmente se hicieron grandes empresas en el desarrollismo franquista, ¿no? Para que fuera posible este desarrollismo, tuvo que reposicionarse los intereses de la élite económica tras ganar la guerra civil, ¿no? Es decir, esa guerra civil permitió aplastar o frenar 3 décadas de luchas obreras y reposicionar los intereses de la élite. Y esto es, a partir de 1959, con el Plan de Estabilización, lo que se consiguió fue pues, ese desarrollismo franquista que se basaba en 3 ejes, ¿no? Por un lado, la industria, a través de la pública Instituto Nacional de Industria. Por otro lado, el turismo. Ya en la década de los 70, España era el primer destino turístico global. O sea, era una fuente muy importante de divisas del Estado español. Y otro eje es la construcción de grandes infraestructuras, ya sean carreteras o ya sean grandes embalses, ¿no? Como también la vivienda, ¿no? En esa época, en el desarrollismo, había una gran migración interior a las grandes ciudades, la construcción de vivienda en estas zonas y el turismo en la costa también aceleró todo el proceso de construcción. En definitiva, quienes más se beneficiaron de todo este modelo fueron los grandes constructores industriales que estaban cercanos a la cúpula del franquismo y que, bueno, les permitían licitaciones o contratos pues muy sustanciosos, que les daban muchísima rentabilidad y un gran negocio, ¿no? Y en el caso de las constructoras, además, podían obtener mano de obra esclava, ¿no? Para poder trabajar en esas infraestructuras. Hay otros libros y otros autores que lo han documentado muy bien, ¿no? Es lo que se llama también la configuración del capitalismo familiar español. Y es que, por ejemplo, algunas de estas empresas aún hoy tienen a herederos de los creadores de esas empresas, ¿no? Y algunos apellidos los conocemos, están los entrecanales de Acciona o las Koplovich, ¿no? En FCC, herederas de los fundadores de estas empresas que continúan en la dirección. Y un caso que va más allá de la dictadura franquista es la familia Botín, que ha mantenido el control y la dirección del Santander desde pues, principios del siglo XX, ¿no? Esta es una de las configuraciones pues de la élite económica en el franquismo que viene de ese capitalismo familiar, ¿no? La segunda etapa, una vez finalizada ese desarrollismo, la segunda etapa es la de la modernización y se inicia con el fin del franquismo, que además con los pactos de la Moncloa y las reformas económicas aseguraron la continuidad del poder de las élites económicas del franquismo. En esta etapa entra en marcha o se incorpora a España en la Comunidad Económica Europea y se inician las reformas neoliberales, ¿no? Hay una liberalización de la economía, una mayor entrada de la inversión extranjera directa, se suprimen los monopolios estatales, se empiezan a privatizar las grandes empresas públicas, hablamos de Repsol, de Telefónica, de Endesa. En esta época también se producen reformas laborales hacia una mayor flexibilización laboral. También se produce una reducción del sector industrial, o bien por liquidación, por crisis, o bien por venta a capitales extranjeros. Y además, estos capitales extranjeros no solo se fijaban en la industria, sino que también estaban cada vez más invirtiendo en acciones, ¿no? en cotización bursátil y también en el sector inmobiliario que se estaba revalorizando a gran velocidad, ¿no? Todos estos cambios, desde luego, no se pusieron en marcha, no se pudieron llevar a cabo o no se llevaron a cabo sin resistencias sociales. Hubo una de las mayores huelgas, que fue la de diciembre de 1988, con una fuerte oposición a todo este proceso pues, de desindustrialización y de flexibilización laboral, ¿no? A partir de esa etapa es verdad y es cierto que, a partir de esas mejoras laborales, las grandes centrales sindicales pues pasaron a cambiar esa estrategia más de confrontación que existía a otras lógicas más de concertación, ¿no? La tercera etapa es la etapa denominada como la década dorada, que así la denominan las escuelas neoliberales,
y en ella pues las grandes compañías españolas fueron ya multinacionales. Las privatizaciones y políticas neoliberales que fueron iniciadas en la etapa de la modernización de los 80 por los gobiernos del PSOE fueron aceleradas, expandidas y profundizadas por el gobierno de José María Aznar, ¿no? Ya justo terminadas la primera legislatura del gobierno del PP, se habían privatizado más de 50 empresas, incluidas las mayores empresas estatales, como digo, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural, Tabacalera, Argentaria, que luego formó parte del BBVA, Iberia, entre otras, ¿no? En esta época, el presidente, José María Aznar, fue colocando en la dirección de las empresas privatizadas a personas de su confianza, las más allegadas, ¿no? A Francisco González en Argentaria, que luego fue presidente del BBVA, o Juan Villalonga en Telefónica. De manera que se fueron creando una nueva también clase político-empresarial que se sumaban a las élites que se habían asentado en el capitalismo familiar del franquismo. Y, bueno, el reflejo de esta situación, de esta realidad en el IBEX 35 lo va a comentar Rubén Juste seguramente, ¿no? En esta época de la década dorada, en la firma del Tratado de Maastricht lo que hace es incrementar el poder de los mercados financieros, y esto también hace que, al haber una mayor masa financiera en busca de inversión, las grandes empresas ya privatizadas podían acceder al músculo financiero suficiente para la expansión internacional. Y en el caso de las empresas españolas privatizadas, grandes empresas españolas, dirigieron sus inversiones hacia América Latina, que estaba aplicando en ese momento el consenso de Washington y estaba aplicando a gran velocidad también reformas neoliberales, y se estaban pues liberalizando todos los sectores y vendiendo a precios de saldo grandes empresas públicas, de manera que las empresas de servicios privatizadas en el Estado español pasan a comprar grandes empresas de servicios en gestión prácticamente en oligopolio y a veces en monopolio, en el caso de la electricidad y del agua, en América Latina, ¿no? Y en el caso de la telefonía prácticamente también en oligopolio y con una gran cuota de mercado en el caso de las finanzas, de manera que esa expansión es muy exitosa para las empresas transnacionales, ¿no? Un dato que lo afirma es como entre 2004 y 2007 las empresas españolas consiguieron aumentar en término medio sus beneficios empresariales un 150%. Es un crecimiento muy elevado de los beneficios, ¿no? Pero estas ganancias no se hicieron sin generar conflictos socioambientales e irregularidades. La entrada de estas empresas españolas a las recién privatizadas empresas latinoamericanas estaban en algunos casos rodeadas de denuncias por corrupción, ¿no? La venta, por ejemplo, de las compañías estatales por el Perú de Fujimori, o el Brasil de Enrique Cardoso, o en la Argentina de Carlos Menem, en el caso, por ejemplo, de Repsol, pues tuvieron denuncias y litigios por cuestión de corrupción en la venta de estas empresas a compañías españolas. Y también se han denunciado la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, de las mayorías sociales en el caso de la gestión de la distribución de la electricidad, ¿no? Como, por ejemplo, en un caso concreto, como la antigua Unión Fenosa, ahora Naturgy, pues ha generado violaciones sistemáticas de los derechos humanos de poblaciones más empobrecidas de Colombia, de República Dominicana, de Nicaragua, de Guatemala, precisamente por una gestión de un servicio básico como es la electricidad, priorizando de manera absoluta el máximo beneficio, ¿no? Y eso pues ha excluido de un servicio básico, que es el de la electricidad, a amplios sectores de la población. Por poner un ejemplo, luego se pueden poner algunos más, ¿no? Y esta sería la etapa de la década dorada, que duró o se extendió hasta la llegada de la crisis de 2008, ¿no? En ese momento, en la crisis de 2008, es un momento de inflexión, o creemos que es un momento de inflexión, porque digamos que ese momento de expansión, ese periodo de expansión de las empresas transnacionales toca a su fin. De manera que el desarrollo del complejo inmobiliario, turístico y financiero, ¿no?, que había sido la locomotora de la economía española, pues se desinfló muy rápidamente, ¿no? Y bancos, constructoras inmobiliarias quedaron entrampadas en una enorme deuda que las hacía inviables, ¿no? De hecho, una de las mayores quiebras de empresas españolas fue la de la inmobiliaria Martinsa Fadesa.
pero no fue la única. Había otras grandes empresas que precisamente por la facilidad del crédito habían tenido un crecimiento, una expansión internacional bastante descontrolada en base a esa deuda, y con la crisis de 2008 entraron en quiebra directamente. Y podemos hablar de Pescanova, de Abengoa, de Isolux, incluso del Banco Popular, ¿no? en relación a pues, cómo se había endeudado con cuestiones más relacionadas con lo inmobiliario, ¿no? En esta situación de crisis, de nuevo, el Estado vuelve a salir al rescate, literalmente, de las grandes empresas, en este caso los bancos, que entran en quiebra, ¿no? Especialmente el rescate fue a las entidades financieras, y ha supuesto ese rescate una pérdida de presupuesto público que se inyectó directamente a estas entidades de 60.000 millones de euros. Y ese rescate ha tenido, pues, como consecuencia también el incremento importante de la deuda pública española, que justificó también un duro plan de ajuste estructural. En esa situación de crisis se empieza a plantear, pasados unos años, que estamos en un proceso de recuperación económica, ¿no? Y esa recuperación económica, que ha sostenido los beneficios empresariales hasta la llegada del coronavirus, se ha mantenido en base a unos ejes muy claros, ¿no? Por una parte, el apoyo, ¿no? del Estado que hemos visto, no solo con el rescate bancario, sino también con exenciones fiscales, ¿no? Cómo se han producido una reducción o unos mayores créditos fiscales a las empresas transnacionales. Esas exenciones fiscales se han multiplicado por 3, ¿no? Desde el año 2010 al 2018. O, por ejemplo, no es directamente un apoyo del Estado, pero sí del Banco Central Europeo, que ha supuesto la inyección de liquidez, comprando bonos de deuda a las grandes empresas españolas, ¿no? Han inyectado 10.000 millones de euros en la compra de bonos de las 15 grandes empresas españolas, ¿no? Por otro lado, también se ha basado el mantener esos beneficios empresariales en la devaluación salarial. Entre 2007 y 2013 se ha producido una reducción del 11% de los sueldos en el IBEX 35. Esta es otra de las vías que ha utilizado. Además, también de los réditos de la internacionalización, ¿no? Aprovechando los réditos de la década dorada, de su expansión internacional, el control del sector servicios en determinados países, ¿no? Telecomunicaciones, finanzas, electricidad, etcétera, pues ha conseguido sostener esos ingresos, y también tener diferentes filiales, diferentes activos en diferentes partes del mundo, ha permitido también vender estos activos para obtener liquidez rápidamente. Ahí se enmarca el anuncio de Telefónica de vender las filiales, todas las filiales que tienen en América Latina, ¿no? Para obtener esa liquidez con rapidez, ¿no? Además, el mantener las fusiones y adquisiciones o la búsqueda de nuevas áreas de negocio, ¿no? Estas son algunas de los ejes que han intentado sostener los beneficios empresariales y que lo han mantenido a duras penas hasta la llegada del coronavirus. Otro de los ejes que también el gobierno se han puesto como básicos para poder seguir manteniéndose en la senda de la recuperación es la atracción de la inversión extranjera directa, ¿no? En los últimos años ha habido políticas muy activas de esa atracción de inversión extranjera directa, pero la realidad es que la inversión que ha llegado al Estado español estaba más relacionada con la compra de acciones de propiedad de empresas que con inversiones que se relacionan con la creación de tejido productivo, ¿no? Y en ese marco se encaja o responde el hecho de que BlackRock, uno de los mayores fondos de inversión a nivel global, pues tenga acciones en todas las empresas del IBEX 35, ¿no? Es propietaria en una parte, en un porcentaje de acciones de todas y cada una de las empresas del IBEX 35. Y también han llegado fondos de inversión, pues a través de la creación de figuras, pues con pocos impuestos, relacionadas con la financiarización, también la especulación financiera con la vivienda. En este caso, no con la propiedad, sino con el alquiler en el centro de las ciudades, ¿no? Hasta la llegada del coronavirus se estaba produciendo en el centro de las grandes ciudades un incremento muy fuerte del precio de los alquileres, en una parte pues traccionado por fondos de inversión
que estaban invirtiendo para especular con ese precio, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto vemos cómo las bases de recuperación económica son bases débiles, o sea, el basarlo en el apoyo estatal, que puede tener un tope, en la liquidez que les inyectaba el Banco Central Europeo, que también tiene un límite, en los réditos de la internacionalización y las fusiones y adquisiciones, veíamos que esos ejes tenían unas patas muy cortas, digamos, iba a tener un plazo muy corto para poder sostener esos beneficios y no daba, desde luego, la posibilidad de iniciar una etapa de expansión económica como la que fue en la década dorada, ¿no? Más bien, al contrario, veíamos que se estaba iniciando un periodo de declive del capitalismo español y que lo más probable es que se siguieran dando con más intensidad fusiones y absorciones, incluso la quiebra de algunas empresas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues llega la expansión de la pandemia y lo que vemos es que, bueno, pues que en un capitalismo español en el que apenas quedan sectores por privatizar, ¿no? Ni nuevos nichos de mercado a los que dirigirse, cuando la devaluación salarial y la destrucción ecológica pues puede seguir profundizándose, pero desde luego va a provocar fuertes tensiones sociales, pues ese capitalismo se encuentra muy tocado en la línea de flotación, ¿no? Esa especialización de la economía española y los réditos de la internacionalización de las grandes corporaciones que funcionaron como motor de crecimiento, pues están demostrando sus límites y una demostración más patente ahora con la crisis del coronavirus. Creemos que no va a ser posible volver a la normalidad en un país que apenas dispone de materias primas, que ha de importar la mayor parte de los materiales y recursos necesarios para su metabolismo económico, que ya está sufriendo los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad y que además tiene una tendencia muy acusada a la destrucción del empleo en momentos de recesión, ¿no? En el momento de 2008, pues hubo mucho desempleo vinculado, ¿no? al enorme empleo que había ligado a la construcción. Ahora mismo, en este periodo de recuperación, se ha basado el crecimiento económico en una gran medida en el turismo y esta situación de crisis pues va a tocar de lleno al empleo en el turismo, ¿no? En 2019 supuso el 13,4% del empleo total en el Estado español y este año pues probablemente va a estar muy, muy tocado, ¿no? Un capitalismo que ha enfocado su modelo productivo en un capitalismo rentista y bueno, en lo que ha sido la especialización clásica de la economía española durante los últimos 70 años, no va a ser posible volver a esa normalidad ni igual ni diferente que la que había antes, ¿no? Entonces, lo que vemos es pues precisamente que se van a profundizar, ¿no? Si se siguen las políticas o se intentan reeditar e impulsar políticas similares a las que se dieron después de la crisis de 2008, lo que vemos que puede tener lugar es intentar volver a inflar la burbuja inmobiliaria constructora, como pues por ejemplo el gobierno de Andalucía o el gobierno de la Comunidad de Madrid está intentando hacer, ¿no? Liberalizando, cambiando la legislación para liberalizar más fácilmente suelo, para inflar la construcción una vez que el turismo ha quedado tocado, pues lo que vemos es que pues va a reproducir la profundización de las desigualdades y la crisis socioecológica, ¿no? De manera que creemos que nos encontramos en una disyuntiva clave, ¿no? O se transforman radicalmente las políticas que aseguren, prioricen y garanticen la redistribución de los ingresos, de la riqueza a la población, o se va a profundizar mucho más esa brecha social que ya se ha producido, ¿no? en las últimas décadas. Y, bueno, pues el cambiar ese modelo, el cambiar esas políticas, pasa inexorablemente por la confrontación con los intereses de las grandes empresas transnacionales, que son quienes están marcando en gran medida las políticas económicas. Eso es, yo lo dejaría aquí, luego podemos pasar
pues también con la exposición de Rubén, que completará seguro algunas cuestiones e ideas que yo he ido lanzando por aquí, a algunos puntos de lo que he ido diciendo, o bien también ver pues, qué posibilidades de resistencias, de regulación o de alternativas tenemos encima de la mesa para hacer frente a esta situación. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika, por tu clara e interesante exposición. Y ahora le damos ya la palabra a Rubén Juste. Muchas gracias. Gracias, Erika, por la exposición muy completa, la verdad. Gracias a Ruge por la invitación y por la oportunidad de hablar de estos temas en un momento complicado para el propio país, para la población, y en el cual, pues bueno, estas cuestiones como la democratización o, bueno, los efectos del poder económico en la propia historia de España o en su devenir, pues se hacen cada vez más necesarias, pues un poco para ver qué futuro tenemos. Yo he escrito un libro sobre el IBEX 35, realicé la tesis doctoral sobre las puertas giratorias dentro del IBEX 35 o, digamos, los efectos y las vinculaciones con el Estado y con la política de las grandes empresas en España. A raíz de esto publiqué un libro que se llama IBEX 35, en el que exploraba un poco la evolución de las grandes empresas y en sus vínculos con el propio Estado. En esta presentación voy a intentar pues, complementar un poco lo que ha dicho Erika, que me parece que ha expuesto bastante bien, digamos, los fundamentos teóricos que hay detrás de las grandes empresas, como sistema de acumulación, como sistema de exposición de las grandes fortunas o de los propietarios. Voy a enfocar más, digamos, a los efectos que tiene dentro del sistema político y dentro de la configuración del propio Estado. Para eso voy a empezar un poco con una idea. Hablaban al principio, cuando me contactaron, sobre qué significaba o qué efectos había podido tener, pues, por ejemplo, el poder económico en el franquismo, en el actual sistema dominante, en el sistema político, en el sistema económico. Y siempre viene a la cabeza, pues, qué significa el franquismo, ¿no? Para ver un poco cómo se ha configurado el poder y qué significa el poder cuando hablamos de franquismo o cuando hablamos de la propia democracia. El franquismo pueden tener como tres acepciones. Uno es la propia figura de Franco, que tiene que ver con un dictador que tomó el poder en 1939 vía golpe de Estado. Otra puede ser aquella ideología que incluso vemos que en algunos momentos pervive y que tiene que ver pues, con determinados conceptos sobre el Estado y la política, en los cuales pues, se ve restringida los procesos electorales, de participación política, de participación económica. Y por último está esta concepción del franquismo o el poder político de franquista como una relación social entre sectores, entre familias, entre núcleos de poder que configuraron un sistema más allá de los apellidos, de la familia Franco, de sus sucesores y de su ideología. Y ahí podemos un poco indagar en cómo se ha configurado el poder político y el poder económico en España. Más allá de Franco, que antes lo has puesto bien, Erika, existían unas relaciones estratégicas de poder que configuraban pues, un bloque. El bloque del franquismo, más allá de Franco, pues significaba, por ejemplo, una alianza determinada entre sectores como el sector bancario, el sector de la construcción y el sector político. Para poner un ejemplo de cómo se fue configurando y qué significa el franquismo, vale mucho la pena ver cómo surge la figura de Francisco Franco. Y para ello es muy significativo el papel que tuvieron las multinacionales. Siempre me remito a determinados hechos que resultan muy simbólicos y muy sintomáticos de cómo se configura determinado poder. Es muy significativo que la última parte, y sobre todo los últimos tiempos de Franco,
fueran financiados directamente por una multinacional española, en ese caso semipública, como era Telefónica. Telefónica, que termina financiando el golpe de Estado de Francisco Franco, tenía intereses estratégicos. Y ahí es cuando vemos que Franco no era Franco, sino que venía de unos intereses dados. La multinacional Telefónica, habiendo sido una multinacional pública, se había privatizado y durante la República gozaba de determinadas exenciones fiscales que procedían de la dictadura de Primo de Rivera. Algunas de las exenciones pues, implicaban pues, prácticamente no pagar impuestos sobre beneficios y, por otro lado, esto redundaba en el beneficio del capital extranjero, principalmente estadounidense, que era el propietario, a partir de IT, de la multinacional IT, que era propietario de esta empresa semipública. El rol de esta multinacional nos remite, y sobre todo sus orígenes, a la dictadura de Primo de Rivera, que es cuando se crean las dos grandes multinacionales que configuran el periodo de transición, que son Cepsa y que es Telefónica. Ese periodo es fundamental, puesto que nos muestra qué alianzas configuran, pues, digamos, el sistema más allá de Franco, que es esa dictadura, y una alianza entre determinados elementos, como son la monarquía, la empresa, las grandes empresas en este caso, y el Estado. Más allá de Franco, podíamos establecer también un rol que tiene que ver con la jefatura de Estado, que había estado muy controlado por las grandes familias y por las grandes empresas. Desde la dictadura de Primo de Rivera se estableció este vínculo, que tenía como ejemplo Cepsa, también Telefónica, donde participaban las grandes familias de principio de siglo, grandes familias incluso que participaban en el ámbito político y que habían gozado de ciertos privilegios, no solamente fiscales, sino también políticos. Ejemplo es cuando en los años 20 existe pues, la gran famosa y trágica tragedia del RIF, donde pues, hay una campaña militar que al final viene sucedida por una masacre de población española que estaba asentada ahí y que participaba en el expolio de la extracción de recursos en el RIF, patrocinada por el propio Estado español, por una familia que era la familia Romanones, que también dirigía en el Consejo de Ministros, y por el propio Alfonso XIII, que participaba en el expolio y en la participación de esa empresa. Ese acto, más allá de ser un acto o un evento que marca la historia de España, marca una tragedia y marca una fórmula de participación. Es en la cual el Estado se alía con las grandes empresas y tiene como cobertura, esa corrupción tiene como cobertura una jefatura de Estado. En 1924 se constituye en 1921 se constituye una comisión de investigación que da como lugar a un informe, que es el informe Picasso, en el cual establecen que hubo una participación directa para encubrir dicha tragedia y sobre todo la necesidad de salvar la propia empresa del RIF, que era la participada por Alfonso XIII y el conde de Romanones, por encima de la protección de los ciudadanos y por encima de la protección del propio ejército que, según el propio informe, pues estaba abocado a la muerte. ¿Por qué se menciona este caso? Es simbólico porque ejemplifica muy bien la relación que existe entre el poder político y el poder económico y cómo está mediado por la propia corrupción. Este informe, que apuntó directamente a la participación del poder político en la construcción de esta empresa y en la protección de sus intereses en el norte de África, fue finalmente olvidado y sobre todo secuestrado, no aparece este informe, hasta 1931 en la República, cuando aparece para ser la base para juzgar a Alfonso XIII y formar parte de la primera condena democrática a un rey, entonces ya depuesto, por presuntos casos de corrupción. Lo significativo de este caso no son los actores, no solamente es la relación social que ejemplifica entre familias, empresas y Estado, sino también cómo funciona esta relación y cómo funciona para proteger determinados intereses utilizando el Estado para ello. Y algo significativo que demostró esta investigación es que la mayor parte de los involucrados
en este desastre, de lo que se llamó el desastre anual, en 1921, fueron luego los protagonistas del golpe de 1936. Francisco Franco ocupaba posiciones avanzadas en el norte de África, fue uno de los líderes de aquel acto y aquella campaña militar, junto con otros que al mismo tiempo que eran juzgados fueron luego, líderes del golpe de Estado y sobre todo de una reconfiguración del bloque, de lo que yo llamo el bloque de poder económico, que es una relación entre grandes empresas, familias, al fin y al cabo, y el propio Estado, que tuvo entre 1931 y 1936 y luego 1939 en algunos territorios, pues un paréntesis en los cuales se intentó, y esta es la base, digamos, de los periodos democráticos, democratizar más allá del poder político, también el poder económico, teniendo resistencias para ello y utilizando, pues, principalmente el ejército, pero también pues determinadas, determinadas estructuras del propio Estado, pues para seguir manteniendo esos privilegios. El claro ejemplo era cómo la propia Telefónica y las familias implicadas utilizaron al general Franco para mantener sus intereses, evidentemente junto con otros muchos más y otras muchas familias, otros muchos intereses, para mantener sus intereses, aunque esto significara la instauración de la dictadura. Este es un poco el origen, y el origen, a mí me parece que el origen conceptual de este sistema, que es una alianza entre una democracia paulatinamente degradada, y que tiene como principal símbolo la monarquía o la jefatura del Estado, podríamos llamarla, el borbonear, que es el utilizar esta jefatura de Estados para privilegiar unos determinados intereses. Esto configura prácticamente todo el periodo de dictadura y también el periodo del posfranquismo y que llega hasta nuestros días y que tiene como eje principal del vertebrador del poder económico, del poder político, esta jefatura de Estado muy vinculada a la configuración de negocios y de grandes empresas en España. Dicho esto, voy a pasar a describir los distintos periodos, partiendo del propio franquismo como configuración, digamos, de alianzas entre un determinado tipo de Estado, un determinado modelo de acumulación y unas determinadas empresas que ejemplifican este modelo de acumulación, digamos que permite una cierta rentabilidad y reproducción del capital en cada momento. Una vez instaurado el franquismo, no solamente como forma de Estado que tenía que ver pues, con una dictadura y con la sustitución de las elecciones recurrentes por unas elecciones a Cortes pues, que se realizaban entre corporaciones, lo que llamaban corporaciones del propio franquismo, las familias, sindicatos y otras corporaciones. No solamente se establece este sistema, sino, como ha dicho y bien ha explicado Erika, pues hay una configuración del poder económico que fundamentalmente se establece en tres elementos. Por un lado, hay una nacionalización de sectores estratégicos, que tiene que ver principalmente con la industria. Estamos hablando de una industria muy articulada en determinados sectores, en determinados lugares, como era la industria siderúrgica, metalúrgica en el País Vasco, o como eran algunas industrias químicas, petroquímicas, como en el caso de Cepsa y en el caso de la industria petrolera, que a partir de entonces se configura en lo que pues, fue el gran bloque industrial del franquismo, que se llama el Instituto Nacional de Industria, que por entonces pues, configura toda la actividad económica prácticamente de España y que pues, estará principalmente dirigida por tecnócratas, que es un poco lo que configurará el poder económico del franquismo, y es que está dirigido por, digamos, los propios líderes políticos y administrativos del sistema franquista. Por otro lado, las empresas constructoras, donde podemos pues, ver la perpetuación de linajes como las Koplovich con Cixa, Dragados, Cubiertas y Huarte. Todas estas empresas, como ha dicho Erika,
si tuvieron cierto desarrollo fue gracias a una mano de obra esclava y una participación del Estado a la hora de favorecer pues, determinados contratos públicos y sobre todo en lo que fue el desarrollismo español, en la participación de la obra pública, algo que luego se ha visto prolongado en democracia, pero que permitió pues, realizar pues, unos nexos privilegiados entre determinadas empresas constructoras y el propio régimen, pues que podía estar simbolizado con los propios presidentes de estas empresas que fueron anteriormente grandes, digamos, referentes políticos del propio régimen. Y por último, esto es importante, perdón, el único sector que no fue intervenido, digamos, en lo que fue el proteccionismo franquista y el momento autárquico, en los cuales la mayor parte de industrias son nacionalizadas o, mejor dicho, expropiadas de sus antiguos dueños durante la República, es el sector bancario, que es el único que no sufre nacionalizaciones ni penalizaciones, sino que más allá es el que dominará esta oligarquía financiera durante el conjunto del franquismo. Para ver cómo se estructura este régimen y ver también las ramificaciones que ha tenido en democracia, es importante ver cómo se configura más allá del sistema económico estas empresas, y es alrededor de lo que se ha llamado los altos cuerpos del Estado, o los burócratas, que entonces eran los tecnócratas del Opus Dei, que eran los que configuraron, lideraron y administraron las grandes empresas del régimen, no solo para favor del régimen, sino también un poco para perpetuar un modelo de acumulación político-económico que tenía pues como lugar y como centro articulador el propio Estado, pero también a una élite muy restringida, muy vinculada al Opus Dei, pues que se blindaba ante procesos de democratización o desarrollo del sistema político, como pudo verse posteriormente. Este desarrollismo se concentra en determinados personajes pues, que ocupan desde el Ministerio de Presidencia, como los ministerios principales de Economía y de Hacienda y otros, que son los que se encargan de elaborar ese plan de estabilización que configurará la industria a los años 50 y 60 y, digamos, el desarrollismo español que configura las grandes clases medias que llegan hasta nuestros días y que ocupan tanto grandes empresas como el sector servicios o incluso el turismo, como bien ha explicado Erika. Todo ello tiene su centro neurálgico en este modelo político, que es el del Opus Dei y este desarrollismo, en lo que se basa principalmente en un escaso concepto de la democracia y de lo político. Algunas ramificaciones en la actualidad, evidentemente, podemos ver algunas clases medias y, digamos, su evolución natural sería el Partido de Ciudadanos actualmente, que propugna pues una suerte de poder abstracto y poder muy tecnócrata digamos, tanto del Estado como del poder económico, con una politización muy básica y una participación de la población muy básica en lo que es el devenir colectivo y en las decisiones políticas. Es un poco las ramas de estas clases medias que se originan en los 50 y los 60 y que llegan hasta nuestros días, que se estructuran alrededor de este poder político-económico. El fin, digamos, de esta clase como bloque y además que ejemplifica pues cómo se configuraba en su sentido también político, pero también estratégico y táctico, está en 1969 y el caso Matesa. El caso Matesa fue el gran caso de corrupción durante el franquismo, silenciado entonces, pero que ejemplificó bien cómo significaba esa estructura de corrupción y también cómo llega hasta nuestros días y, digamos, lo que provoca en los déficits de democratización. Y era una empresa privada financiada principalmente por el Estado a través de préstamos públicos que
eran disfrazados de inversión por los grandes líderes y los ministros de Hacienda, ministro de Comercio, ministro de la Presidencia, que favorecieron que se dieran esos créditos, aunque no existiera un producto detrás que soportara esa inversión, puesto que se vio que finalmente pues, eran préstamos destinados a pérdidas, o lo que se suele llamar una estructura piramidal. Algo que podemos ver en otras inversiones, en las cuales ha participado el Estado y luego en democracia, que ha permitido que grandes empresarios hicieran fortuna, lo cual nos lleva a esta hipótesis que ha significado pues, también una suerte de historia negra en España de cómo la corrupción ha sido el mecanismo fundamental de perpetuación de determinados clanes, pero también de estructuración del campo económico en España, algo que puede verse evidentemente en otros países, con otros casos, pero que en España pues, tiene una configuración específica que tiene que ver con la complicidad del sistema político y la complicidad del sistema económico, que implica que ambos se retroalimentan para evitar la democratización de los espacios políticos y económicos. Algo que se puede ver, pues, por ejemplo, en el caso Bankia actualmente, pero en otros casos de corrupción, como en el de Banesto, que ha significado un bloqueo de cierta evolución política en España para proteger determinados intereses que tenían que ver pues, con las grandes élites que veían pues, escapar determinado poder y, sobre todo, algo que les preocupa a todos, que es acabar en la cárcel. Esta alianza entre el poder económico y el poder político, por tanto, significaba una facilidad para encontrar negocio y, por otro lado, para proteger sus intereses en casos de cambios de sistema y cambios y procesos de democratización. Estas alianzas, y es importante señalarlo, no se rompen con la democracia en España y con la muerte de Francisco Franco. Explico en el libro cómo el IBEX 35 es el gran ejemplo de cómo este sistema se perpetúa con determinados clanes dentro del poder económico, con familias, pero también con determinados personajes que fueron pues, los altos cargos del franquismo, que luego pasan a formar parte de la democracia pues, sin ningún problema. Es lo que se ha llamado pues, la transición ejemplar, pero que por otro lado pues, permite la normalización de determinados crímenes que sucedieron en la época y determinados casos pues, que significaron los retrocesos de derechos y de libertades de grandes colectivos. Este proceso, digamos, de conexión entre élites económicas y políticas que tenía el franquismo y las familias franquistas como centro, explico cómo se perpetúan luego dentro del Partido Socialista en una élite que era la élite comandada por el ministro Carlos Olchaga, ministro de Industria, luego ministro de Economía, que comandó una suerte de camarilla alrededor que fue liderando ese proceso de transición económica en España que significó la transición del Estado industrial al Estado de servicios y a la transformación de las grandes empresas públicas del franquismo en empresas mixtas o privatizadas que fueron incorporadas al esquema internacional de lo que es una empresa transnacional que vende su capital, que aparece cotizada en bolsa pues, para la atracción de grandes capitales extranjeros y su posibilidad de crecimiento. Esta élite, digamos, la élite franquista, pervive ahí a partir del Banco de España y de determinados tecnócratas que se alían con determinado sector del Partido Socialista, dentro de, sobre todo, de lo que son las empresas públicas como el Instituto Nacional de Industria, donde podemos ver, por ejemplo, uno de los referentes ahora, que evidentemente no lo es de Vox, pero bueno, es uno de los referentes familiares, como fue Espinosa de los Monteros, que fue vicepresidente del Instituto Nacional de Industria, pero antes un burócrata del franquismo y un alto cargo, que pervive después dentro del aparato industrial del Estado, hasta luego incluso presidir la Compañía Nacional de Líneas Aéreas, Iberia, en los años 80 durante la época del Partido Socialista. Es uno de los ejemplos que permiten explicar pues, cómo determinados procesos de democratización se interrumpen. Hay personajes que incluso están relacionados con matanzas como la de Vitoria, ministros que luego han sido perseguidos y han sido reclamados por la justicia, como Martín Villa,
que fueron uno de los grandes partícipes del IBEX 35, de las grandes empresas, que gozó de determinada cobertura del poder político, pues para permanecer dentro del poder económico. Y así podemos ver otros clanes, como pueden ser militares, que participaron incluso en el 23F y que luego participan de empresas del IBEX 35, principalmente constructoras, y otras familias, como ha dicho Erika, las propias Koplovich y la familia Lara dentro de Antena 3 y del Grupo Planeta, que perviven desde ese esquema franquista a la propia democracia con una perpetuación de unas conexiones privilegiadas con el Estado. Y dentro de este momento, que fue el momento de hegemonía del Partido Socialista, se ejemplifica esta relación de las grandes familias con el Estado en la privatización de las grandes empresas públicas, donde gran parte, pues, y una parte también de estas élites franquistas, pues, participan de esta privatización adquiriendo empresas, y quedándose y participando en otras empresas públicas mixtas donde participaban también. Este esquema de colaboración entre determinadas élites que participaron en el proceso de democratización y élites antiguas del franquismo se consolida con el Partido Popular, evidentemente, puesto que gran parte de sus fundadores, los llamados 7 magníficos, que fueron 7 grandes ministros del franquismo, fueron los hacedores, digamos, de este proceso de convergencia de la derecha, pero también de consolidación del poder económico. López Bravo, López Rodó, que fueron luego diputados y miembros del Partido Popular, fueron artífices también de este poder económico que llega hasta nuestros días y que tiene que ver con un sector financiero consolidado, hegemónico y oligárquico, que es la fundamentación de este poder económico, que tiene que ver con unos pocos bancos que estructuran prácticamente gran parte del mercado hipotecario, financiero, incluso de participación y de control de grandes empresas. Fue uno de los esquemas que se consolidó con el Partido Popular, que previamente había gozado de gran predicamento durante el Partido Socialista con la consolidación de grupos bancarios, como fue el Grupo Banesto, que incluso fue intervenido pues, para formar el gran Banco Central Hispano que llega hasta nuestros días, con gran intervención del poder político y perpetuación de determinadas élites. El Partido Popular lo que consolida es un bloque de poder que llega hasta nuestros días y que desgraciadamente ha configurado lo que ha sido hoy nuestra estructura social, que tiene que ver con la desaparición y la participación anteriormente de las cajas de ahorros como forma de articulación de nuestra estructura social. No quiero extenderme mucho más, pero sí quiero dejar claro y cerrar con una idea que tiene que ver con cómo se estructura y el centro, digamos, de este poder, que es el Partido Popular, cómo estructura un poder que llega desde 1996 hasta nuestra actualidad y que tiene que ver con una hegemonía político-económica dentro, digamos, de amplias capas sociales, que no solamente tuvo que ver con que tuviera una mayoría de voto en 2000, el Partido Popular y Aznar, a pesar de todas las críticas recibidas, sino también que ese poder que configuró llegue hasta nuestros días prácticamente sin tocar y con las mismas caras prácticamente, aunque evidentemente hemos visto que ha habido procesos que han hecho pues, que algunos pagaran pues, con la propia cárcel su participación. Entonces, durante el Partido Popular se estructura un poder muy vinculado a las grandes constructoras, que son las beneficiarias de la concentración y la externalización de los servicios esenciales del propio Estado, que tienen que ver con la limpieza, pero también externalización de servicios en hospitales, residenciales, asistenciales, incluso en las concesiones de carreteras, infraestructuras básicas. Estas empresas públicas terminan siendo el Estado en la sombra, que significa que gran parte de los recursos humanos y los grandes recursos económicos terminan en manos de las grandes constructoras. Y hablamos aquí de cómo surge un Florentino Pérez desconocido, que entonces previamente había participado como un simple concejal o un burócrata, como ingeniero
ingeniero de obras públicas del propio Estado, que termina siendo el gran empresario en democracia, favorecido, y esta es la segunda parte, de la participación de las cajas de ahorros como el núcleo articulador de este modelo de acumulación centrado en la construcción, en la expansión de infraestructuras y en la consolidación del turismo como principal mecanismo, digamos, de acumulación y la principal industria en España en sustitución de aquellas que fueron desgajadas, privatizadas y externalizadas durante los años 80 y 90 en las que fue partícipe y líder del Partido Socialista. En el Partido Popular, y Aznar configura este bloque de poder y estas grandes constructoras con la participación de las cajas de ahorros, significando que las cajas de ahorros se hipotecan principalmente con la expansión y con la consolidación e internacionalización de las grandes constructoras. Ejemplo es la propia empresa de Florentino Pérez, que recibe sucesivos préstamos de Caja Madrid para comprar dragados, pero no solamente dragados, sino también el propio Real Madrid, o sea, con créditos de Bankia y de Caja Madrid, financia la compra de personajes como Cristiano Ronaldo, financia obras del propio Real Madrid y con lo cual pues termina consolidándose una idea que es muy propia de este sistema del cual hablaba en el inicio de la exposición, que es el nacional patrimonialismo, en el cual se confunden los intereses personales con los intereses generales y los intereses económicos de determinados grupos empresariales. Esta alianza llega hasta nuestros días, pero también significa la propia ruptura de determinados consensos. El hecho de tener un sistema financiero único, que era un sistema evidentemente patrimonializado, que eran las cajas de ahorro, pero no privatizado, puesto que no había accionistas y no eran capaces, estas no eran susceptibles de ser compradas por capital privado. El que fueran hipotecadas por grandes empresas ha significado, pues, digamos, la reconfiguración de nuestra estructura social y estructura política en España. Ejemplificada en 2012 y en cómo, a partir de la crisis de 2012, se produce un cisma en nuestro poder económico, pero también en nuestra estructura social. Y es que en 2012 y en 2011, previamente con el Partido Socialista, cuando se firman la transición para la consolidación de las grandes cajas de ahorros, de los grandes grupos que serán Bankia, BCA y otros grupos para su posterior privatización, lo que se produce es la concentración del sistema económico, pero también la desposesión de grandes capas de la población. En 2012, para salvar a las cajas de ahorros y para salvar a aquellos que las cajas de ahorros financiaban, que eran las grandes empresas en España, Telefónica, Endesa, pero también y principalmente las constructoras, se hipoteca el propio Estado español. ¿Esto qué significa? En 2012 se firma el memorándum de entendimiento por el cual se procede al pago de una cantidad que irá destinada al rescate de Bankia, que hoy hemos visto cómo ha sido eximida de responsabilidad, para supuestamente salvar al sistema económico y principalmente también a la población en España. Pero lo que significaba en el fondo era la salvación de un bloque de poder económico muy estructurado en torno a las cajas de ahorros y a un sistema político empresarial que se configuró alrededor de ellas, que tenía que ver con la concesión de obras públicas, con los préstamos a grandes empresas y los préstamos sindicados a grandes empresas del IBEX 35, a cambio mucho de ellos, evidentemente, de favores posteriores a partidos políticos en forma pues, de condonaciones de deuda o en forma de participación en determinados consejos de administración. Y posteriormente, evidentemente, esta alianza político-empresarial a cambio de cierta inmunidad. Este 2012 se produce esta inmunidad, puesto que es intervenida España y el MEDE lo que implica es que las autoridades españolas no tengan jurisdicción a la hora de juzgar aquello que pues, el propio MEDE rescata, que es Bankia y todas las
participaciones que había de las cajas de ahorros en torno a la Sareb y a lo que fue, digamos, el rescate del negocio del ladrillo. Por tanto, cerrando aquí con la idea que luego habrá más preguntas al respecto, esta alianza político-empresarial, que tiene ramificaciones pues, en determinadas acciones políticas, ha significado el retroceso de nuestros derechos, puesto que para salvar Bankia tuvo que hipotecarse gran parte de la soberanía económica, puesto que estas cajas de ahorros permitían la financiación de núcleos urbanos, administraciones, empresas pequeñas y grandes, para la protección de determinadas élites políticas empresariales que vemos como hasta ahora han podido salir indemnes, pero que también significa la propia reacción de las mismas, y este es el gran dilema en España. Para la democratización del poder económico siempre hay una reacción del poder político, es decir, puesto que hay una relación de conveniencia entre ambos poderes, se protegen y, por tanto, cada vez que hay acción y un proceso de democratización, hay un proceso de reacción de las élites oligárquicas para conservar sus antiguos privilegios y para conservar este modelo de acumulación que les permite pues, seguir perpetuando su riqueza. Y nada, aquí muchas gracias y ya podré responder a las preguntas posteriormente. Muchísimas gracias, Rubén, por tu intervención. Pues ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Han llegado 6, concretamente, 2 destinadas a Erika, 2 a Rubén y 2 para ambos. Entonces, creo que lo mejor va a ser que le voy a formular a Erika las 2 que han llegado para ella, que las conteste. Lo mismo con Rubén, las 2 que van específicamente para él y que las conteste. Y luego finalizamos formulando de una a una la pregunta que ha llegado para ambos y os doy la palabra también para que contestéis lo que consideréis, si os parece, ¿vale? Para hacerlo un poco más dinámico y no irnos muchísimo de tiempo. Entonces, bueno, Erika, te digo las 2 que han llegado para ti. La primera preguntan si crees que el gobierno de coalición es capaz de afrontar los retos para la transición ecosocial que tiene por delante la sociedad y economía española, superando los límites que imponen las grandes corporaciones, o si al menos se podría hacerlo a largo plazo. Y la segunda es si, aunque estas prácticas de empresa-corporaciones las expliques en tu entorno, la gente igualmente lo justifica y lo ve como el ejemplo español. Entonces, pues a tu parecer, ¿por qué se entiende que se puede producir este efecto o cómo se puede revertir este hecho? Entonces, te doy la palabra para contestar a estas 2 y luego vamos con Rubén. Gracias. Pues muchas gracias también por las preguntas. La primera, si este gobierno de coalición puede poner en marcha una transición ecosocial, bueno, en un medio o largo plazo, ¿no? Digamos. Yo creo que hay diferentes ataduras que yo creo que también has ido citando en el último caso, ¿no? Que ha planteado Rubén, ¿no? Como esa hipoteca del presupuesto español o del Estado español, ¿no? Por el rescate bancario a nivel europeo ya te señala algunas ataduras en los cuales, bueno, si tú quieres llevar una serie de políticas económicas dirigidas hacia esa transición ecosocial, tienes las manos bastante atadas, ¿no? Bueno, lo podrá también a lo mejor desarrollar Rubén, ¿no? Hasta ahora, desde luego, más allá del hecho de que las políticas económicas españolas pasan y están atadas a las políticas europeas, de hecho, bueno, con todo este enorme presupuesto, ¿no? Para la reconstrucción, la Next Generation European Union, ¿no? Que va a venir millones y millones, ¿no? de euros para, bueno, pues para poner en marcha esa reconstrucción después de la COVID, tiene unas contrapartidas, ¿no? Y en eso, digamos, la capacidad que tienes para esa transición ecosocial está limitada por la propia Unión Europea, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las pensiones han puesto directamente las condiciones, ¿no? de reducir el sistema de pensiones como una de las posibilidades, o también facilitar las fusiones y adquisiciones, y uno de los últimos ejemplos que hemos visto ha sido pues CaixaBank con Bankia y otros que han anunciado su fusión, es decir, el generar grandes empresas, ¿no? El no tener
una economía basada en las pequeñas y medianas empresas, sino en generar grandes empresas. En este sentido, tanto por la parte de las pensiones con la parte social, como la parte de las fusiones y adquisiciones y conformar grandes empresas, ¿no?, que tengan más poder económico sobre la economía y más influencia para o para hacer funcionales a sus intereses las políticas económicas, esas dos líneas, de luego, no van en favor de ninguna transición ecosocial y son medidas que ya están, o sea, marcadas por la propia Unión Europea, ¿no? Y en el caso de las políticas que se han ido llevando a cabo, desde luego el Gobierno de coalición no ha dado muestras de que vaya sentando las bases de esa transición ecosocial, ¿no? Los rescates que hasta ahora se han dado, a partir de los 140.000 millones que se han aprobado sobre todo en créditos, sobre todo en avales, ¿no? En avales, en garantías y en compra de pagarés de empresas, es verdad que una gran parte se ha dirigido a las pymes, pero también es verdad que todo eso no lo gestiona ICO, ¿no?, que es el Instituto de Crédito Oficial, es como el Banco Público Español, pero no gestiona directamente como un banco público a las empresas esos avales, sino que da esos avales a los grandes bancos que se benefician, porque los créditos que dan a estas empresas, en el caso de impago por parte de estas empresas, no tienen que asumir ese impago los bancos, sino que los asume el Estado, ¿no? Entonces, ahí ya vas asentando o apuntalando el negocio de los grandes bancos, del Santander, el BBVA. Pero, por otra parte, de ese rescate, el 30% ha ido a grandes empresas que no son ecosociales en absoluto. De hecho, uno de los últimos casos bastante escandaloso es el rescate que ha tenido de Air Europa. Y Air Europa, antes de todo esto, iba a ser comprada por Iberia, de manera que lo que ha hecho el Estado es sanear las cuentas de Air Europa para que sea comprada por Iberia, que además es una filial de IAG, de una empresa transnacional inglesa, aunque su capital es de otros fondos de inversión de otros países. No solo por el mecanismo económico que se ha dado, sino por a quién está rescatando. Está rescatando una línea aérea, digamos que muy bases ecosociales no estás asentando, ¿no? Más bien estás protegiendo determinados sectores económicos con una influencia muy directa sobre la entidad política, ¿no? Esta sería como un ejemplo, ¿no? Otros ejemplos son o lo que tememos que puede ocurrir con esos fondos, ¿no? Con el importante presupuesto que va a enviar la Unión Europea. Ya diferentes gobiernos de comunidades autónomas están planificando grandes inversiones en grandes infraestructuras para poder invertir, ¿no?, en trenes de alta velocidad, en cuestiones relacionadas con el hidrógeno, que no tiene por qué ser una energía, vamos, no lo es, ni renovable ni verde, bueno, con diferentes cuestiones. O, por ejemplo, también Inditex decía que estaba solicitando dinero de la Unión Europea para construir una nueva sede más tecnológicamente más ecológica. Pero bueno, ¿qué transición ecosocial puede tener esa sede de Inditex cuando tiene un modo de producción y de consumo que se basa, ¿no?, en la producción en Asia, el transporte global de toda la mercancía y en un creciente consumismo, ¿no? Entonces, si lo que estás haciendo es apoyar este tipo o este modelo económico y estás rescatando y estás facilitando la inyección de dinero a este tipo de empresas, desde luego no estás asentando ninguna base ni a medio ni largo plazo de transición ecosocial. Para poder hacerlo, tienes que confrontar con los intereses de las grandes empresas. Y esto hasta ahora no lo está haciendo el Gobierno de coalición, ¿no? No lo ha hecho de una manera frontal, de decir, pues todo este presupuesto no va a ir para estas grandes empresas, sino que el Estado va a ir planificando en qué sectores, en qué pymes, en qué cooperativas o en qué ámbitos, fuera de las empresas transnacionales que están acumulando poder también ahora en este escenario, se pueden dar, ¿no? Como unos apuntes. Y la otra pregunta, también a lo mejor brevemente, claro, la legitimación que tienen las empresas españolas en su actividad proviene también del poder cultural que tienen las empresas en general, las empresas transnacionales, ¿no? Manejan instrumentos o herramientas para asentar su poder cultural, ya sea a través de la publicidad o ya sea a través del accionariado de los propios medios de comunicación, ¿no? Que medios de comunicación también son empresas transnacionales y sus accionistas son empresas transnacionales. De manera que la línea editorial de estos periódicos, de estos medios de comunicación, desde luego lo que hacen es crear imaginarios colectivos
colectivos que legitiman el papel de las empresas transnacionales e invisibilizan todo lo que vienen siendo pues, violación de derechos humanos, impactos o conflictos socioecológicos que están generando o los mismos o propios casos de irregularidades y corrupción que ha ido también comentando Rubén, ¿no? Y el cómo contrarrestar este tipo de, bueno, de legitimación social de las empresas, pues yo creo que a través de información crítica, que es informar. Y no hay que se podría ir a América Latina para ver los conflictos socioecológicos que ha generado en el propio Estado español. ¿Qué papel han tenido los bancos con la vivienda en hipoteca, ¿no? y en alquiler, los desahucios actualmente? ¿Qué papel han tenido las constructoras, ¿no? en una trama de corrupción, ¿no? con el PP para obtener grandes contratos públicos de infraestructuras? ¿Qué papel están teniendo las eléctricas cuando hay un elevado empobrecimiento de la población y está habiendo pobreza energética, ¿no? que está dejando sin electricidad en invierno y sin calefacción a mucha población? Entonces yo creo que el ir atando todas estas cuestiones yo creo que completa esa visión de las empresas y se ve no solo esa imagen que quieren transmitir, ¿no? sino también los procesos y los impactos que están generando para poder obtener todos esos beneficios que les permiten legitimarse, ¿no? en los imaginarios colectivos y en los medios de comunicación. Perfecto, clarísimo ha quedado. Pues muchas gracias. Vamos ahora con las preguntas para Rubén. Rubén, preguntan si la situación que has descrito de influencia de familia, empresas españolas sobre la democracia, poder político del Estado, se da también en algún otro país del entorno y si existe algún proceso de limpieza de estas élites en otros países. Y la otra pregunta es qué es lo que sucede en la Comunidad de Madrid para que siempre gobierne el Partido Popular si tantas personas se ven beneficiadas por los mismos intereses de estas élites. A ver, bueno, respecto a lo primero que tiene que ver como si somos únicos o no, pues nunca lo somos, aunque parezca que nuestra historia es la más singular de todas, pero no, diría que, bueno, nuestro sistema es una democracia de baja intensidad, como pueden ser, pues, otros modelos y otros procesos de democratización que han sido, pues, digamos que patrocinados por otros poderes y principalmente por Estados Unidos. Nosotros, pues, digamos que somos uno de los sistemas que deviene, pues, de un orden mundial que sale de la Segunda Guerra Mundial y que se ve muy influido por Estados Unidos. Otro similar podría ser, un país muy similar al nuestro, podría ser Corea del Sur, con otro desarrollo totalmente diferente, evidentemente. No podemos compararnos con ellos, pero sí en la cuestión de esa influencia entre poder político y poder económico, la configuración de clanes, grandes clanes que se apropian tanto del poder político como del poder económico para generar resistencias a determinados cambios y determinado progreso. Allí, pues, por ejemplo, ahora mismo ha fallecido el presidente de Samsung y prácticamente podríamos estar hablando, o allí están hablando como de la muerte del jefe del Estado. O sea, ahí pues se puede hablar de Samsung como de poder político y económico, se confunde sus intereses con los intereses del país. Si a Samsung le va mal al país. Aquí podríamos decir lo mismo de las grandes empresas españolas, son interés de Estado. Y para lo cual, pues el propio poder político se pone por delante como chaleco salvavidas para que, pues digamos, estas grandes empresas y grandes familias, pues digamos, no caigan ni siquiera en desgracia, porque nunca se van a hacer pobres, pero digamos que no devalúen esas posibilidades de reproducción de su propia capital. Pero bueno, luego podríamos decir que también nuestro desarrollo es muy similar al que se produjo en América Latina, con una salvedad. Nosotros somos lo que se ha podido llamar un subimperialismo y en España pues hemos participado siempre de la extracción de rentas de América Latina, lo que nos ha permitido pues tener un desarrollo concreto más elevado que la de América Latina, aunque el desarrollo político ha sido similar, pues con dictaduras de seguridad nacional, con digamos una democracia y una transición muy tutelada desde fuera, con baja participación de colectivos y baja participación de la propia población, pues que ha derivado en esta democracia de baja intensidad, que esto lo conecto con la segunda
pregunta que tiene que ver con una cuestión, con la baja circulación de las élites, que esto, bueno, los politicistas hablan mucho de ello, pero que tiene que ver básicamente con que siempre gobiernan los mismos. Entonces eso genera una cierta desafección, puesto que no ves nuevas caras, parece que siempre va a ser lo mismo y nada va a cambiar. Y por otro lado, con una abstención cronificada, es decir, la propia población ante esta incapacidad de que se generen cambios sustanciales tanto en la democracia política como en la democracia económica, genera una cierta desafección cronificada que, pues bueno, evidentemente tiene episodios de posibilidad de articular una alternativa, pero que cae cada vez que hay una regresión, digamos, y una articulación del bloque y una vuelta al status quo. Y en esto lo conecto con la segunda parte y es cómo el PP mantiene su hegemonía y tiene que ver con la perpetuación de un modelo económico-político que, pues yo antes lo explicaba, tiene que ver mucho con la configuración de un Estado muy al margen de la población, con determinadas capas de funcionarios que son familias y que se reproducen en el tiempo, que controlan contratos públicos, que controlan, digamos, la transmisión de información con grandes empresas y que lo que hace es que haya un sector económico automatizado, con mucho poder autónomo y muy desvinculado de las pequeñas y medianas empresas. Y, por otro lado, unas clases medias que han sido muy pasivas en los procesos de democratización y muy vinculadas a ese poder económico. El hecho de que las grandes empresas multinacionales en España, sobre todo las estadounidenses, estuvieran muy patrocinadas por Estados Unidos y surgieran en ese tardofranquismo y en ese desarrollismo, hace que muchas de ellas pues hayan entendido, digamos, la democracia como un proceso de crecimiento económico y meramente como un proceso de desarrollo de las grandes empresas. Antes lo ha dicho Erika, ese modelo de hegemonía, que si a las grandes empresas le vas bien, a mí me va a ir bien. Ese modelo el modelo de goteo, que no es práctico y no, digamos, no es real, pero sí es ideológico. Hay mucha gente que sigue creyendo en ese modelo y ese modelo es el que estructura, pues digamos, la expectativa de crecimiento y sobre todo digamos, de enclasamiento de grandes capas de la población en España que han vivido siempre, pues, o cerca del poder político o cerca de estas grandes empresas, pues viendo cómo, pues eso, si a ellas les iba bien, a ellos les iba bien. Y hay una especie de secuestro emocional de grandes capas de la población por parte de estos sectores, pues eso, que hacen ver como que si a ellos les va mal, les va a ir mal a todos. Y ahí podemos ver a la propia Ayuso, que no necesitas poner un gran programa económico, sino simplemente que su pervivencia va a ser la pervivencia de un colectivo social amplio. Es básicamente esa propia idea, que es una idea muy patrimonial. O sea, si el Estado es suyo, ellas simbolizan el Estado y si a ellos les va bien, les va a ir bien al resto. Y esto es lo que me refiero como democracia de baja intensidad. Y nada, lo dejo, no quiero extenderme. Muchas gracias, Rubén, por las explicaciones. Pues ya para ir finalizando, tenemos por último 2 preguntas que han llegado para ambos. Entonces, si os parece, voy a dar lectura a la primera, que conteste primero Erika y luego Rubén, y luego os formulo la segunda y que conteste Rubén y luego Erika. Digo por eso de alternar un poco. Entonces, bueno, la primera es, habéis explicado muy bien la complicidad del sistema político y el sistema económico, mostrando los mecanismos instrumentales de esa conexión. Y preguntan el papel que juegan los medios de comunicación como facilitadores de esa conexión, pues, televisiones, prensa, radio, si hay un IBEX 35 en la propiedad de los medios y cómo lo condiciona. Sí, de hecho, bueno, lo que comentábamos también, ¿no? Tanto Rubén como yo, que lo hemos ido recogiendo algunas cuestiones en parte de nuestras respuestas a preguntas anteriores, ¿no? Digamos que los grandes medios de comunicación privados, ¿no? Más allá de la televisión pública, forman parte del poder económico, son poder económico, ¿no? No es un ente diferente, son grandes empresas transnacionales con intereses de empresas transnacionales. El Grupo Prisa, el Grupo Planeta, tienen intereses de empresas transnacionales, ¿no? Y están vinculados o generan esa clase político-empresarial. Yo creo que un ejemplo muy claro es Polanco, ¿no? En el gobierno, los gobiernos del PSOE, ¿no? Cómo genera ese vínculo, ¿no? con los gobiernos para que las políticas que se hagan por parte del gobierno sean a beneficio de su propia empresa transnacional, ¿no? En el caso del grupo Prisa. Y por lo tanto tienen una estrategia de funcionamiento, de aseguramiento de ganancias como cualquier otra empresa transnacional, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, cualquier información o cualquier cuestionamiento del poder de las empresas transnacionales es censurado, es, digamos, silenciado o no es recogido o no es reflejado por parte de estos medios de comunicación, ¿no?
que además, como digo también, su accionariado está formado también por otras empresas transnacionales, ¿no? En el caso también del Grupo Prisa y otros, pues por también crisis, ¿no? En el modelo de expansión del negocio han tenido que obtener liquidez rápidamente, y para eso han vendido parte del accionariado a fondos de inversión, ¿no? Que quieren obtener rentabilidad, ¿no? Y bueno, pues esa rentabilidad rápida, esos beneficios rápidos se obtienen pues con los mecanismos que hemos ido comentando, ¿no? No solo pues en el propio personal laboral de los medios de comunicación cada vez mucho más precarizado, sino evidentemente aliándose a otras empresas transnacionales y legitimando también sus negocios, ¿no? Y bueno, generando ese engrase, ¿no? de la clase político-empresarial. Como algunos apuntes ahí. Bueno, yo dejo ahí para Rubén. Gracias. Rubén. Sí, lo ha explicado muy bien Erika. Claro, es central y pongo como ejemplo pues la capacidad que tienen de marcar la agenda y como por ejemplo durante la pandemia han sido capaces pues de poner como un problema fundamental la ocupación de la vivienda en un momento de crisis económica, de incapacidad pues incluso de hacer pagos de la vivienda, desahucios o problemas de salud muy graves pues que tenían que ver con la devaluación de la sanidad. Es central la capacidad de los medios tanto de imponer una agenda como de conectarse con una agenda política y económica oculta. La capacidad que tienen, pues, por ejemplo, de participar en proyectos que pueden pues, apadrinarse, pues podríamos decir, pues proyectos políticos como era la Gran Coalición o determinados proyectos como fueron Ciudadanos, que fueron apadrinados por estos medios de comunicación, pero que más allá de ser partidos políticos y ser favorecidos, pues significaba pues la capacidad que tenían para inducir cambios políticos, ¿no? Inducir grandes corrientes de opinión pues que beneficiaran pues determinadas alianzas político-empresariales o determinada visión de la política en España. Esto, que puede parecer normal, es una, desviación democrática. Como un poder, como bien lo ha explicado Erika, que es un poder económico participado de determinados fondos de inversión, familias, intereses corporativos, es capaz de establecer una agenda propia, externa y externalizada de los propios intereses de la población inmediatos. Y esto es tan grave en la actualidad como lo que estamos viendo, pues capaces de encubrir una agenda como es la de Ayuso, que es actualmente pues, es suicida objetivamente, pero capaces de encubrirla para parecer la mejor alternativa pues, al gobierno actual, que con todos los déficits que puede tener, pero evidentemente aparece pues, como el gran lobo o la imposibilidad, de gobernar en España. Esto, que puede tener unos indicadores objetivos, pues desaparecen de la propia televisión. O sea, no vemos prácticamente ninguna estadística en televisión, sino prácticamente todos son eslóganes sobre la situación económica y social en España. Y es fundamental la participación de estos medios de comunicación. Muy bien. Pues la siguiente pregunta es que nos trasladan que muchas veces, si no quieres participar de este engranaje y no dar más dinero a estas empresas, te encuentras con que no es sencillo encontrar alternativas. Entonces preguntan si podéis dar algún consejo de cómo podríamos acudir a otras empresas cooperativas con una ética social y prácticas más justas. Rubén, en este caso primero. Bueno, ahora mismo es bastante complicado como trataba de explicar, pero evidentemente me he quedado sin tiempo. Gran parte del problema que tenemos ahora es la pérdida de soberanía. Esto significa que no tenemos capacidad pues, para, lo más elemental, que tiene que ver pues, con la financiación incluso pues, de proyectos, con la participación y expansión de actividades y que tiene que ver, por ejemplo, un ejemplo que lo visualiza mucho es la extensión del crowdfunding en nuestra economía. El apoyo mutuo en algunos casos significa también el hecho de que el Estado ha desaparecido lo público y lo único que queda es la cooperación, que evidentemente es muy necesaria, pero que está actuando de paraguas ante la desposesión absoluta de recursos de financiación pública.
he puesto como ejemplo las cajas de ahorros, que era un mecanismo muy precarizado, muy patrimonializado por determinados núcleos de poder, pero que al fin y al cabo significaba, pues digamos, una asignación pública de la financiación a pequeños proyectos, cooperativas. Pues, todo el mundo recuerda la gorra de la caja rural, pero ha quedado más como símbolo y ha desaparecido todo el tejido cooperativo que financiaba las cajas rurales. Lo único que nos queda, pues, es volver a replantearnos lo que significa la democracia económica y replanteárnoslo desde la raíz, que tiene que ver, pues, con la creación de nuevos instrumentos de financiación y, digamos, de participación e incluso articulación económica, pues para, digamos, diversificar todo este poder que se nos ha hecho como evidente, que son el de las grandes empresas, pues para crear otros engranajes diferentes. Sí, yo ahí muy de acuerdo en las reflexiones y en hacia dónde apuntar en la acción política y social, ¿no? Colectiva, en organizaciones, ya sean sindicales, políticas, sociales, ¿no? E intentar apuntar a esa necesidad que permita, bueno, esa conformación o ese apoyo, pero sí como mayor facilidad de construir y de poner en marcha, bueno, todo tipo de cooperativas, financiación pública, con criterios no mercantiles, digamos, o de que no sean de rentabilidad en el corto plazo, sino con otro tipo de criterios. Es cierto también que ya está en marcha o hay en marcha un sector, bueno, minoritario, pero que efectivamente sí funcionan de manera alternativa a las empresas transnacionales, ¿no? Como es todo lo que es la dinámica de economía social y solidaria, ¿no? En los mercados sociales, ¿no? Que aglutinan y articulan cooperativas de servicios y de bienes de distinto tipo, en los cuales pues se funciona a través más del apoyo mutuo, más a través de la colaboración, de la cooperación y no de la competencia, y que ha permitido pues bueno, que en relación a otras empresas y a otras pymes en momentos de crisis, este tipo de cooperativas de la economía social y solidaria sean mucho más resistentes a nivel del empleo y a nivel de la actividad económica, satisfacción de necesidades de servicios y de bienes de la población, ¿no? Yo creo que cada cual donde esté buscando el mercado social o REAs o algún tipo de articulación de la economía social y solidaria, creo que es interesante informarse un poco qué servicios tiene. Si hay alternativas, ¿no? En el caso de la financiación, bueno, pues está FIARE, por ejemplo, ¿no? Que también es banca ética, como puede decir un nombre, ¿no? En el caso de la electricidad, aunque no sea la parte del león, ¿no? Que es la distribución y que esa la tienen monopolizada Endesa, Iberdrola y Naturgy, pero la comercialización sí la tienes con cooperativas, ¿no? Como Son Conexión, como otras. También la telefonía, ¿no? También a partir de Son Energía en el caso de la electricidad, perdón, Son Conexión en el caso de la telefonía. O sea que sí que hay también pues diferentes iniciativas, ¿no? Que bueno, pues están intentando sobrevivir, aguantando muchas contradicciones internas también en cómo funcionar, no a partir, ¿no? del máximo beneficio y a partir de la competencia, sino a partir de otros ejes totalmente distintos a la economía capitalista en la economía capitalista. Claro, eso te lleva a unas tensiones pues muy potentes que algunas cooperativas ya las han vivido y las han destrozado, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí intentan sobrevivir y aportar esos bienes, esos servicios, esas relaciones laborales o relaciones entre personas y sociales en la economía con otros parámetros, y que yo creo que es interesante pues apoyar, informarse de cómo están funcionando y satisfacer nuestras necesidades también a partir de estos servicios, ¿no? Pero como una opción individual que tiene que ser complementada necesariamente con una acción social y política colectiva como la que apuntaba Rubén, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a pesar de que era la última pregunta, nos ha llegado una que, como es muy breve, abusando de la confianza, os la voy a realizar aprovechando que estaremos con nosotros, porque creo que tiene una respuesta que puede ser breve. Entonces os la voy a hacer, si no os importa, que nos preguntan que, bueno, tengo entendido que si no se hubiese salvado a Bankia, la deuda se lo hubiese comido el Banco Central de España de igual manera. Entonces, si pensáis que eso es cierto o no. Y con esto sí quedaríamos por concluida la sesión de hoy. Rubén. Bueno, yo no quiero extenderme mucho, pero evidentemente hay muchos procesos para analizar la deuda. No teníamos por qué asumirla todo.
se podía hacer auditorías, se podían hacer muchos experimentos y muchos procesos por los cuales, pues, digamos, investigar qué deuda era asumible y cuál no. No hay historia escrita sobre lo que podía pasar y lo que no podía pasar, pero evidentemente fue una concatenación de elementos que llevaban implícito, pues, digamos, el que tuviera que salvarse para salvar a un conjunto determinado, pero evidentemente no era la única solución. ¿No? Como tampoco era la única solución que se juntaran Bankia, digamos, Caja Madrid con Bancaja. Una era saneada y la otra no. O sea, evidentemente fue el proceso lo que lo determinó y no el elemento Bankia. Sí. Sí, aparte de la auditoría y de poner en cuestión determinados procesos, ¿no? o compras o estrategias que tenía Bankia, que ha apuntado Rubén, otra cuestión es, pues una vez identificada qué parte de esa deuda no es legítima, incluso no es legal, o sea, habría que ver si incluso había legalidad en algunas operaciones que hizo Bankia, pues una vez descartada esa parte que no tiene por qué asumir el Estado, sí se invierte en esa instancia, en Bankia, ¿por qué no hacerlo un banco público, ¿no? ¿Por qué no transformarlo en un banco público que sirva como banco público para las mayorías y que no estén a expensas de los intereses y el máximo lucro de bancos como Santander y el BBVA? Al contrario, ¿no? O sea, no solo no se apostó por hacer banca pública Bankia, sino que además ahora se ha aprobado, ¿no? La fusión con CaixaBank, que ha hecho que, digamos, la capacidad del Estado en determinar las políticas de ese banco pues sean mucho más reducidas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Rubén, Erika, por vuestra predisposición, por vuestras intervenciones, que la verdad es que dan lugar a una gran reflexión de dónde venimos, hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy enriquecedor y sí que ya por hoy damos finalizada esta sesión. Recordar que el martes que viene, 10 de noviembre, a las 6 de la tarde, volveremos a tener otra en la que analizaremos la transformación del modelo productivo español desde una perspectiva ecológica, en la que podremos contar con Laura Martín Murillo, directora del Instituto para la Transición Justa, del Ministerio para la Transición Ecológica, y con Luis González Reyes, investigador y activista, Ecologistas en Acción, sobre transición ecosocial, que creo que pues también va a ser muy interesante, con lo cual pues espero veros a todos y a todas allí. Hasta el próximo martes y muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias, sí.